Vale, pues ahora que ya hemos visto cómo movernos por el entorno de trabajo, cómo, cómo gestionar objetos, cómo crear objetos primitivos y cómo gestionarlos, cómo seleccionarlos, incluso cómo alinearlos, vamos a hablar un poquillo de la diferencia entre los objetos primitivos, los objetos nativos y los objetos editables. Mirad, el flujo de trabajo dentro de Cinema 4D yo lo entiendo de la siguiente manera. Yo quiero modelar algo, yo quiero modelar, por ejemplo, el pórtico de una iglesia, ¿no? Y utilizo objetos primitivos básicos para crear un poco la estructura de lo que quiero, pero llega un momento que esos objetos primitivos ya no me van a dar más, no me van a dar más opciones, ¿no? Voy a tener que empezar a mover cada una de las pequeñas partes de los objetos, ¿no? Voy a tener que mover los vértices, voy a tener que mover las aristas para crear exactamente el objeto que yo quiero crear, ¿no? Ya sea crearlo en baja poligonación para luego complicarlo más, o crear algo con más poligonación, no lo sé, ¿no? Cuando yo creo un objeto primitivo y yo selecciono el objeto, aquí tengo las opciones del objeto, ¿no? Yo tengo sus medidas, yo tengo cuántos segmentos tiene el objeto en X, cuántos segmentos tiene el objeto en Y, cuántos segmentos tiene en Z, y dependiendo del objeto que yo cree, estas opciones van a cambiar. Por ejemplo, si yo creo un tubo, las opciones cambian, ¿no? Y tengo el radio del tubo interior, tengo el radio exterior, tengo tengo cuántos segmentos configuran el tubo en este caso, porque es una figura que pretende ser curva, con lo cual yo tengo una serie de segmentos. Cuantos más segmentos tenga, más curvo parecerá el objeto. Cuantos menos segmentos tenga, menos curvo parecerá el objeto. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con polígonos, así que aquí no hay curvas. Aquí lo único que hay es que si le ponemos muchos polígonos a un objeto, el objeto parece más curvo, pero en el momento que nos acerquemos al objeto va a pasar un poco como en Photoshop con los píxeles. Enseguida vamos a ver el truquillo. Vale, pues yo decía que yo tengo una serie de opciones. Voy a borrar el tubo este. Por ejemplo, yo puedo coger este cubo y si quiero que tenga una subdivisión aquí en medio, perdón, aquí no, lo voy a subdividir. Bueno, mira, sí, lo voy a subdividir aquí y lo voy a subdividir aquí, ¿vale? Porque quiero que tenga más polígonos, ¿no? Porque yo ya estoy pensando en lo que voy a hacer posteriormente con este objeto. Pero poco más. Este objeto sigue siendo un cubo, sigue siendo un objeto nativo, me da opciones de modificar determinados parámetros del objeto, pero hasta aquí ya no puedo modificar nada más. Llegados a este punto, si yo quiero coger ahora esta arista del objeto, y ahora veremos las diferentes partes que configuran un objeto, y quiero moverlas independientemente, lo que tengo que hacer es hacer este objeto editable con este botón de aquí. Cuidado porque esto no tiene vuelta atrás. Esto es como expandir algo, ¿no? Una vez lo tienes expandido, puedes seguir trabajando en el objeto, pero ya no puedes volver atrás. Este objeto nunca volverá a ser un cubo. A partir de ese momento será un objeto editable. Pero bueno, como es lo que queremos en este caso, pues ya nos va bien. Así que lo voy a hacer editable, clic, y veo que este objeto, ya el dibujito que tengo aquí ya no es de un cubo, se sigue llamando cubo porque originalmente se llamaba cubo, pero ya no es un cubo, y las opciones que tengo aquí ya no son las opciones que tenía antes de hacerlo editable. Lo que ocurre es que ahora puedo trabajar en estos tres subobjetos, en estos tres pequeñas partes del objeto. Puedo trabajar en sus vértices, puedo seleccionar los vértices y puedo moverlos de esta manera. Puedo seleccionar la arista y puedo moverla de esta manera. Puedo seleccionar con Shift, puedo seleccionar varias aristas y las puedo mover simultáneamente. O puedo seleccionar los polígonos. Por ejemplo, puedo seleccionar este polígono y lo puedo mover. O puedo seleccionar este polígono y lo puedo mover. En este caso yo lo que voy a hacer va a ser, como quiero hacer así como un techadito para que cuando llueva no se acumule el agua, pues voy a hacer esto y lo voy a mover. Vale. Una vez tengo el objeto convertido en editable, el problema ese que teníamos antes de cuando queríamos alinear los objetos, ¿os acordáis? Queríamos alinear un objeto, queríamos alinear un cubo, queríamos ponerlo exactamente... A ver, voy a coger esto y lo voy a mover. Voy a mover hacia arriba por ahí, X, y este objeto lo voy a hacer editable también.
Voy a coger sus vértices y los voy a mover. Y ahora los quiero mover exactamente a esa esquina. El problema que teníamos antes con los objetos cuando queríamos alinearlos, que teníamos que utilizar obligatoriamente su eje de coordenadas, aquí ya no lo vamos a tener. A partir de ahora, yo cuando tengo activo el imán, yo ya puedo coger cuatro vértices y puedo moverlos exactamente del punto que yo quiero al punto que yo quiero. Es decir, cada uno de los vértices del objeto ya están imantados y alinear los objetos es muchísimo más sencillo. Resumiendo, este sería un poco el procedimiento, el proceso de trabajo. Creo objetos primitivos, me creo una especie de boceto de lo que quiero hacer, pero a partir de ese momento, cuando yo quiero mover los objetos y quiero editarlos con un poquito más de libertad, tengo que convertir los objetos en editables para poder trabajar independientemente con ellos. Voy a aprovechar y voy a contaros un poquillo cómo funciona esta herramienta de selección. En Cinema yo puedo seleccionar con la herramienta rectángulo, yo puedo seleccionar un grupo de vértices, por ejemplo, y los puedo mover de esta manera, o si me busco esta vista, puedo seleccionar estos vértices y los puedo mover. Decir que la herramienta de selección tiene sus propias opciones. Por defecto esta aparece activa, seleccionar solamente los objetos que son visibles. Eso quiere decir que si yo me meto aquí y selecciono de esta forma, solamente seleccionaré este punto, este vértice, que es el que tenía visible, el otro estaba invisible y por lo tanto no lo selecciono. Así que si quiero seleccionarlo de esta forma, lo que tengo que hacer es desactivarlo para seleccionar los objetos que no están necesariamente visibles, y cuando hago así de este modo, selecciono estos dos objetos, estos dos vértices, perdón, y los puedo mover arriba y abajo. Y además le puedo decir que sea una selección tolerante. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando estemos trabajando con polígonos. Si yo quiero que la selección sea tolerante, simplemente rozando estos dos polígonos los voy a seleccionar. Voy a seleccionar estos y voy a seleccionar los de atrás también, porque tengo desactivada esta casilla. De esta manera solamente seleccionaría estos dos y este de aquí. Si quiero restar selección, lo que hago es que pulso Control y resto la selección. Y si lo que quiero es sumar selecciones, pulso Shift y sumo las selecciones de esta manera. Esta sería la herramienta más convencional, la que más nos puede sonar a otros programas. Y esta herramienta, que al principio es un poco diferente, pero que al final funciona bastante bien, lo que hace es que si tengo la pestaña de selección tolerante seleccionada, conforme yo vaya pasando por encima de los objetos, los voy a ir seleccionando mientras mantenga pulsado. Adicionalmente, con el botón central del ratón puedo hacer la herramienta más grande o más pequeña, lo cual me permite seleccionar rápidamente, por ejemplo, estos objetos para levantarlos o estos objetos para traerlos al frente, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues hasta aquí esta pequeña introducción que os he hecho sobre objetos nativos y objetos editables en Cinema.